Hola a todos, mi nombre es Diego Salvador y sean bienvenidos a nuestro podcast Aulas que Inspiran. Somos estudiantes de la licenciatura de Psicología de la Universidad Tres Culturas y en este espacio hablaremos sobre temas relacionados con la educación, la inclusión y el aprendizaje. Hola, mucho gusto, mi nombre es América Suriel y me da mucho gusto que nos acompañen en nuestro episodio. El día de hoy tenemos a una invitada que es la profesora Alejandra Jiménez, quien nos va a acompañar en nuestro episodio y nos va a resolver algunas dudas y va a profundizar más nuestro tema. ¿Sí gusta presentar, profesora? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Jiménez Díaz, soy profesora en educación primaria, tengo 17 años de servicio y bueno, espero ayudarlos con estas respuestas. De igual manera nos acompaña el equipo de producción integrado por la señorita Joana Martínez. Sí, y Genoveva Martínez, Quien está en el lado de edición. Y hacemos juntos lo posible por la realización de este podcast. Para comenzar, nos gustaría hacerle una pregunta muy importante. Desde su experiencia, ¿qué es el aprendizaje y por qué considera que es un proceso fundamental en la vida de las personas? Pues mira, el aprendizaje, bueno, primero que nada antes, muchas gracias por la invitación a su podcast. El aprendizaje no es solamente memorizar, es un proceso social donde vamos adquiriendo habilidades, actitudes, valores que nos permiten pues tener las armas suficientes para los problemas cotidianos. Es fundamental porque nos ayuda a convivir mejor en sociedad, con una convivencia sana, nos ayuda a tener un pensamiento crítico y pues a resolver los problemas cotidianos. Además de que, bueno, pues el aprendizaje no nada más es en las escuelas, ¿no? Es día con día. Todos los días aprendemos algo. Aún nosotros como profesores aprendemos muchísimo de los niños y más estando en primaria, que es cuando están desarrollando más sus habilidades. Sí, creo que el aprendizaje, como bien usted dice, que se aprende pues en cualquier lado, pero creo que está más como normalizado que el aprendizaje solo es en escuela y que los profesores solo deben de, bueno, vaya, que son los que educan y no desde la casa, ¿no? Sino que también desde la casa pues hay un aprendizaje, como se decía, de los valores, etcétera. Y pues en la escuela pues es un aprendizaje como más, ¿cómo decirlo? Como más vicario, ¿no? Pues mira, en sí se supone que en la escuela les ayudamos a los pequeños a construir esos aprendizajes. Educar con valores es más en casa. Nada más que lastimosamente, pues en estos tiempos, los padres de familia piensan que nosotros somos los que debemos de dar toda la educación global. Y sí, también participamos en cuanto a valores, en la convivencia con los niños, los ayudamos a vivir armoniosamente o a convivir armoniosamente más que nada. Cuando trabajamos en equipo, hacemos diferentes actividades de convivencia, les enseñamos los valores, pero también nos enfocamos mucho a la construcción de esos conocimientos para que puedan resolver los problemas cotidianos. Tenemos esta duda y nos surgió, ¿qué es DUA y en qué consiste? ¿Por qué es importante incluir en este ambiente escolar pues sí tener una educación inclusiva? Pues mira, el DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Nosotros como profesores planeamos nuestras actividades. Haz de cuenta que en los fines de semana planeamos, por ejemplo, para una semana o para una quincena. En estos momentos nosotros realizamos el DUA como una planeación de actividades donde nos enfocamos en los alumnos. No hacemos las actividades, por ejemplo, del contenido y hacemos una planeación y ya ver si los niños van agarrando el conocimiento así. No. Ahora lo que hacemos los profesores es hacer esas actividades
en base a cómo son nuestros alumnos. Por eso es importante que nosotros hagamos un diagnóstico al inicio del ciclo escolar para que sepamos qué tipo de aprendizajes tienen nuestros alumnos, qué ritmo de aprendizaje también, para que nosotros a partir de eso podamos planear las actividades en donde los niños puedan desarrollar esas actividades. Ya no es como antes que los profesores hacían actividades y bueno, si los niños lo entendieron, qué bueno, y si no, no. Ahora lo que hacemos es conocer a los pequeños para que a partir de ahí podamos hacer actividades encaminadas a los estilos de aprendizaje de los niños, porque hay varios estilos de aprendizaje. Tenemos los niños que son visuales, los niños que son auditivos y los niños que son kinestésicos. Entonces, para esos 3 tipos de estilos de aprendizaje tenemos que hacer nuestras actividades. Sí, creo que hoy en día los profesores ya son como más actualizados y más inclusivos en esa parte, porque, bueno, antes no se veía esta parte de que el enfocarse a cómo aprende cada niño, y era como justo como decía, ¿no? Que pues cada quien aprende a su manera y quien aprendió y quien no, ¿no? Y creo que esto sí era pues un factor que influía mucho en los niños, porque pues se iban como en cero, o luego los padres también eran como de que, ay, pues ya que mando a mi hijo a la escuela si no aprende nada, y aquí pues tampoco me hace caso, ¿no? Entonces sí es como más normalizado esa parte de que pues los maestros como que te deben de hacer todo y los papás pues no. Y bueno, yo creo que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tanto padres como los profesores pues trabajan en conjunto para que este niño tenga un buen aprendizaje y un buen desarrollo, ¿no? Sí, claro que sí es un trabajo en equipo. Obviamente nosotros como maestros, pues sí tomamos cursos, ahora con esto de la inclusión, como ustedes lo mencionan, pues sí tenemos que saber, por ejemplo, cómo trabaja un niño con autismo, cómo trabaja un niño con síndrome de Down, cómo trabaja un niño con TDAH. Entonces sí es importante que nosotros nos actualicemos en esos temas para poder trabajar con ellos, pero también es importante lo que tú dices, un trabajo en equipo con los padres de familia, no que lo dejen y a ver qué hace el maestro con él, ¿no? Nosotros, sino ayudarnos en las actividades que nosotros ponemos en casa, que las refuercen, en la escuela, que las refuercen en casa para que sea un trabajo en conjunto y que los pequeños puedan pues adquirir ese aprendizaje, esos conocimientos. Qué bueno que mete el tema, porque también hemos escuchado hablar sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Podría darnos una breve explicación de sus principales dimensiones y cómo afectan a los estudiantes actualmente, a los niños de primaria dentro del aula? Pues mira, como tú lo dices, las BAP, las barreras para el aprendizaje y la participación, tienen 3 dimensiones. Es la dimensión actitudinal, la dimensión pedagógica y la estructural. La dimensión actitudinal se refiere a cómo vemos nosotros los maestros a los niños, con los prejuicios que luego tenemos, de que es bien latoso, de que no va a aprender, de para qué le hago caso si pues si es bien burro, ¿no? Esos prejuicios que tenemos a veces como adultos hacia los niños. Las pedagógicas, pues es lo que ya les estaba platicando hace ratito sobre nuestras planeaciones, que a veces tenemos una planeación rígida, unas actividades rígidas donde no vemos esa diversidad que hay en el aula, y las estructurales, que tienen que ver más con el plantel, sobre, no sé, rampas de acceso, los salones amplios, la ventilación, situaciones de ese tipo. Esas son las barreras del aprendizaje que afectan al aprendizaje de los alumnos de acuerdo a su entorno. Ok, estoy de acuerdo, porque tengo un hermano de 13 años, ya va en secundaria, y más bien, pero cuando iba en primaria, yo considero que su escuela es muy buena, o sea, es buenísima, sus profesores también muy buenos, y precisamente por ese tema que comentábamos los tres, de que están actualizados, de que están al día, en cuestión a pues estar al pendiente de los niños, ¿no? Que no solamente es el prejuicio, la etiqueta y demás. Y por ejemplo, cuando yo iba en primaria,
No llevaban nada de lo que llevan ahora llevan clases de Lego, llevan clases de inglés, llevan clases muy interesantes, entonces, más sin embargo, sí también la constante que noté en su educación primaria, por ejemplo la mía, es esta cuestión de las barreras del aprendizaje, de que aparentemente son, en cierto modo, no pueden como quedarse atrás, o sea, la fecha siguen siendo las mismas, no cambia. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál de las barreras para el aprendizaje considera usted que es la más frecuente en las escuelas y por qué? Pues mira, yo creo que la barrera es la barrera actitudinal, por lo que les platicaba hace ratito. Si uno como profesor no se abre hacia la diversidad que tienen como sus alumnos, de nada sirve que tengamos salones grandes con proyector, ventilación y supermesas y todo eso, si nosotros mismos no somos los que ponemos ese freno a los pequeños de, bueno, tú no porque eres muy latoso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la barrera que más les perjudica a los chicos porque es invisible, porque no es algo que digas, bueno, pues ya tienes nivel económico bajo, aquí está una libreta y ya con eso vas a aprender. No. O sea, sí tienes que estar muy al pendiente de tus pequeños, saber qué es lo que necesitan, porque no nada más un aprendizaje es lo que necesitan, nada más es el conocimiento. Nosotros como profesores dicen que somos todólogos, ¿no? Y sí es cierto, porque hay veces que pues los chicos, por ejemplo, sus papás se separaron y van tristes a la escuela y lo menos que necesitan es aprenderse las multiplicaciones, ¿no? Es que los escuches, a lo mejor de repente un abracito, el decirle, sabes que aquí estoy contigo. Entonces la barrera más grande o la que está muy presente en las escuelas es la actitudinal, por todas estas cuestiones que te estoy mencionando. Sí, no, incluso aunque los maestros estén muy actualizados, siento también que en la actualidad hay muchos profesores que todavía son muy cerrados y son hacen muchos prejuicios hacia los pequeños, ¿no? Incluso porque pues están chiquitos y ellos todavía no entienden toda esta dimensión. Y incluso como usted decía, ¿no? Como de, es que ese niño es muy inquieto, y luego, bueno, pues ha pasado que los profesores no están pues especializados y como que los diagnostican como de, ese niño tiene TDA, ¿no? Y los mandan y hacen un diagnóstico pues incorrecto porque no están especializados en esa área que pues, sería la psicología, ¿no? Y entonces siento que ya lo tachan como de, ese niño es muy latoso, o ese niño tal, ¿no? Y siento que también influye mucho en el pequeño porque es como de, no voy a la escuela porque me dicen que soy muy latoso, o no me junto con esos niños porque tal vez me van a decir que no me junte con él porque soy muy latoso, y influye en ellos, ¿no? Sí, te digo, mira, en las escuelas nosotros tenemos la unidad que es UDI, que es son maestros especializados, son maestros que tienen la licenciatura en educación especial, y como tú bien lo dices, nosotros no somos nadie para diagnosticarlos o para decirles. Entonces, cuando nosotros vemos alguna de estas barreras en los pequeños, canalizamos a los niños a esta unidad para que los profesionales sepan a qué, por ejemplo, institución mandarlos. Les hacen una serie de exámenes para ver si tienen alguna de estas barreras y poderlos canalizar a alguna institución. Como te comentaba antes, a veces no es cognitivo lo que traen los niños, muchas veces también es emocional, y también nos tenemos que ver mucho en ellos esas situaciones. Les voy a platicar algo. Yo tengo, el ciclo pasado, este ciclo que terminó, tenía niños de primer grado. Y ahorita, pues las guerreras K-pop es lo que estás de super moda, ¿no? Entonces yo hasta en mi celular le puse el tono de las guerreras K-pop cuando me llamaban para que los niños, las guerreras, ¿no? Y mis imágenes de guerreras, o sea, tienes que buscarle
todas esas cosas que los niños les llame la atención para que se sientan a gusto en la escuela. En la escuela no nada más es, ay, pues ir a estudiar, a sentarme y ya. No. Son infinidad de cuestiones lo que tienes que hacer para que los niños se sientan bien y para que los niños adquieran ese conocimiento, no como algo rígido, sino como algo constante en su vida. Te digo, tienes que buscar la forma de llamar su atención de una manera de que no sea, cállate, siéntate y escucha lo que te voy a decir. No, es jugar con ellos, es estar al pendiente de ellos, saber qué es lo que les gusta. Ahora con los TikTok, pues también ver qué música les gusta, qué es lo que están viendo los niños, para encaminar esas situaciones a algo que a ellos les sirva en su vida cotidiana, que no sea nada más, pues estar ahí en la pantalla nada más. No, tienes que buscarle también. Sí, como usted nos decía al principio, ¿no? Hacer como toda esta planificación. Y creo que más, bueno, se ve más en, por ejemplo, en preescolar, en primaria, que las escuelas son como más coloridas. Y bueno, no sé si tenga algo que ver con los niños, como que llama más su atención, ¿no? Y era como usted decía, entre salones más grandes, pues a lo mejor decorarlos conforme a los gustos de los niños, también hace mucho que los niños se integren, ¿no? Se sientan parte de la escuela y no nada más verlo como que, pues voy a la escuela, estudio y estoy sentado, ¿no? Era como se decía que integrarlos, que se sientan partes, bueno, que se sientan parte de, pues sí, de su salón, pues de usted como profesora, y que sea como que la clase un poco más dinámica, ¿no? Porque bueno, en secundaria y en prepa, incluso en la universidad, me he percatado que las escuelas son como más, bueno, con colores como más apagados. Casi no hay así como escuelas como muy llamativas de los colores. Y bueno, no sé si eso influye también en los estudiantes, que se ven como igual como más apagados, como menos participativos. Incluso creo que también los salones que son como más apagados, como que te dan sueño. Bueno, a mí me ha pasado. Porque bueno, en nuestro salón tuvimos un salón que era como más oscuro, no tenía ventilación, la iluminación no era muy buena y entonces como que ay, me da sueñito. Sí, es por lo mismo, por los estilos de aprendizaje que te mencionaba, que hay personas visuales, hay personas auditivas y hay personas kinestésicas. Bueno, visual y auditivo pues ya, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Y las kinestésicas son las que aprenden estando en movimiento, escuchando, viendo. Entonces, para todos ellos tenemos que ambientar nuestras aulas y que pones la laminita y el color y te digo, yo les ponía música, nos parábamos a jugar, ya cuando veía que andaban como que muy distraídos era una pausa activa de manos arriba, abajo, estar bailando. Entonces, te digo, sí es de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje y a la diversidad que tienes en el aula. Sí, incluso de lo que decía de que son kinestésicos, creo que también los profesores se confunden mucho cuando ven a un niño así kinestésico, dicen como de, no me está poniendo atención, o quién sabe en dónde tendrá la mente, y lo asocian a que es como que no está aprendiendo o que es alguien muy inquieto, ¿no? Y no se dan cuenta de la necesidad que tiene este niño, y es cuando debes de influir positivamente en él, lo influyen negativamente, ¿no? Sí, es exactamente los cambios que debemos de hacer, los prejuicios que debemos de quitar de, ay, el latoso y que no me va a hacer caso nunca y entonces yo tampoco le hago caso y lo dejo a un ladito y sigo con los demás. Sí, porque eso sería como, bueno, sería excluirlo, ¿no? Exactamente. Y no ver las necesidades que él tiene. Y usted como profesora, ¿qué estrategias usaría para que todo el grupo se sienta incluido o que existan más aulas que sean inclusivas? Pues mira, es como les platicaba hace ratito, lo primero que debemos de hacer como profesores es hacer un diagnóstico. Las primeras 2-3 semanas de conocer a nuestros alumnos, porque a veces nos dan el mismo grupo, a veces no, tenemos que hacer diferentes actividades para saber qué tipos de estilos de aprendizaje tienen los niños. No nada más es el examen que, a ver, contéstame esto y voy a ver qué tanto sabes, ¿no? No nada más es eso, es saber precisamente qué actitudes, qué valores traen los chicos para poder trabajar ahí. Entonces, primero que nada es el diagnóstico, conocer a los chicos, conocer el entorno que tienen. También tiene mucho que ver
en qué parte de la ciudad estamos, si estamos en una ciudad, si estamos en un pueblito, la zona rural, la zona urbana tiene mucho que ver también en el aprendizaje de los pequeños. Y todo eso que es el entorno de los chicos, tenemos que saberlo con las actividades de diagnóstico. Ya que sabemos las actividades de diagnóstico, entonces sí tenemos que hacer nuestra planeación de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo. Y es como les decía, con esto del DUA, hacer el diseño de acuerdo a nuestros alumnos, no hacer las actividades y ya a ver que si los niños las aprendan o no, es al revés. Tenemos que ver cómo son los niños para poder hacer esas planeaciones y que todos aprendan al mismo tiempo. Otra estrategia que yo les recomendaría es tener mucha comunicación con los padres de familia. Eso es esencial. Que tú como profesor estés en constante comunicación con los papás y más de los pequeños que tienen esas barreras es fundamental para poder hacer un trabajo en equipo. Otra estrategia también es el trabajo entre pares. Muchas veces los pequeños le entienden más a un compañero que al propio maestro. Aunque nosotros demos indicaciones claras y simples, hay veces que cuando los pongo a trabajar a ustedes dos, por ejemplo, pues él te va explicando cosas y, sí, ya le entendí. Y entonces muchas veces nos agarramos de niños monitores, que son los pequeños que se les facilita más el aprendizaje para que puedan trabajar con otro compañero y así realizar las actividades. No es que les copie, no es así de, ay, dile, ¿no? No. Es el trabajo en equipo, el trabajo en el que hablan el mismo idioma para poder realizar las actividades. Y por último, pues yo creo que nosotros en la primaria cada fin de mes tenemos nuestros consejos técnicos y es cuando nos dan el tiempo de platicar entre profesores cómo está el trabajo con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, porque a lo mejor ahorita yo tengo a Pedrito, pero el año que sigue lo vas a tener tú y el siguiente año mi compañero, y entonces platicar sobre qué estrategias nos han facilitado el trabajo, cuáles no nos funcionan, y entonces tener como que un trabajo entre docentes. Yo creo que esas son las estrategias que les puedo comentar. Y qué bueno que también se habla del tema del entorno, porque al final del día estamos en la escuela mínimo que 15 años, de los primeros 18 años, a partir de los 3 creo que cuando se empieza, los siguientes 15 años es básicamente más de la mitad de nuestro día en caso de la escuela de tiempo completo. Claro. Entonces, además de estas estrategias, ¿qué otras estrategias nos puede comentar en caso de que, por ejemplo, llegue algún niño con alguna discapacidad o con algún trastorno, decir TDAH o síndrome de Down? En ese caso, ¿qué es lo que usted considera que es lo más adecuado, recomendable para hacer? Pues mira, como te digo, nosotros nos dan cursos, pero ustedes saben que no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, te digo, la comunicación con los padres de familia en cuestión de actividades tanto en casa como en la escuela. También hay veces que nos ayudamos mucho de los psicólogos, como ustedes. Cuando un niño va a terapia, pues estar en constante comunicación con la psicóloga o el psicólogo para saber cómo tenemos que actuar nosotros para el bien del pequeño. No es lo mismo tener, como tú dices, un niño de síndrome de Down que un niño con TDAH. Yo en estos años que llevo de servicio he trabajado, por ejemplo, con niños con síndrome de Down. Me acuerdo que se llama Jesús, el pequeño, y yo en ese entonces estaba embarazada. Y a ese pequeño le gustaba pegarme en la panza. O sea, llegaba y me daba el puñetazo en la panza. Y si dices, bueno, ¿qué hago? No lo puedo regañar porque a lo mejor no sabe, no dimensiona la situación que yo estoy viviendo y que el pequeño está viviendo también, ¿no? Entonces yo también tengo que entender esas situaciones.
Y les digo, pues lo único que hacía era eso, platicar con la mamá, ya platiqué con su pequeño, mire que le pega mi panza, mi bebé, y pues yo ya tenía un panzón, ¿no? Entonces, pues también me daba miedo esas situaciones, ¿no? Porque a veces pues no sabemos cómo actuar, cómo hablarle a los pequeños, qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, con el paso de los años, pues sí debemos de buscar, no nos queda más que buscar estrategias, si los padres no te apoyan, pues buscar qué es lo que tenemos que hacer, cómo los debemos de tratar, cómo les debemos de hablar para que ellos se sientan incluidos y no los hagamos a un ladito. Muchas veces también los mismos compañeros, los mismos pequeños son los que, ay, vente, vamos a jugar, o vente, vamos a hacer esto, o sea, como que hacer esa convivencia entre ellos armoniosa para que ellos también se sientan a gusto y puedan trabajar lo poco o mucho que trabajan dentro del salón de clases. Igual con los niños con TDA también he tenido muchos de esos pequeños, y una estrategia que me ha ayudado muchísimo con ellos es acercarme casi como su mamá, no como su maestra, como que hablarles con más cariño, a ver qué está pasando, a ver, me siento contigo, qué vamos a hacer, qué vas a trabajar, o qué no quieres trabajar, o qué quieres hacer, y buscar diferentes estrategias para que ellos puedan trabajar el mismo contenido, pero no de la misma manera, sino de la manera de que a ellos les guste, para que se sientan tranquilos dentro del salón. Sí, sería como adaptarse, ¿no? A ellos. Sí, exactamente. Ahorita es uno como adulto, como un profesor, adaptarse a cómo los niños pueden aprender y quieren aprender también. Ok, y bueno, lo que mencionábamos acerca de las barreras del aprendizaje, ¿usted considera que sí puede haber como forma de que se eliminen, o va a ser un factor que va a estar sí o sí siempre? Yo creo que las barreras siempre van a estar presentes y siempre han estado, solamente que ahorita lo que debemos de hacer es buscar la manera de cómo trabajarlas para que los pequeños puedan adquirir los conocimientos que necesitan para su vida cotidiana. O sea, siempre van a estar, y lo que tenemos que hacer es buscar las estrategias para poder trabajarlas. Sí, y también estar, como comentamos, actualizados, ¿no? Porque, como bien se decía, hay profesores, profesoras que son muy rígidos y mandones incluso, ¿no? Porque dicen, pues, o entregas o no, y no me importa si tienes esto, si eso y así, y pues sí es como incluso hasta tedioso, ¿no? Pero bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa para descansar, tomar agua, y ahorita los vemos. Hola de nuevo, muchachos, ya regresamos, y antes de concluir nos gustaría hacerle una última pregunta. ¿Qué diferencia de aprendizaje existe en un CAM a una escuela regular? Mira, en un CAM, que es un centro de atención múltiple, hay una atención más especializada y personal hacia los chicos, porque en esas instituciones asisten pequeños, o bueno, ya hasta jóvenes, que tienen una discapacidad severa o múltiples discapacidades. Yo, cuando era estudiante de la normal, asistí varias prácticas en estos CAM, y la situación de ellos pues sí es pues un poquito más difícil para trabajarla en una escuela regular, ya que bueno, pues ahí hay pequeños, por ejemplo, con retraso cognitivo y físico, entonces sí debe de haber una persona que esté todo el tiempo con esos pequeñitos. En una escuela regular con inclusión, lo que se busca es incluir a los pequeños, pero bueno, que puedan estar dentro de una comunidad más poblada. Ahí es donde hay esa diferencia. Sí incluimos nosotros en las escuelas regulares, pero a pequeños que puedan estar solitos en esas escuelas para que podamos nosotros trabajar con ellos.
Y en los CAM pues ya es más especializado, más personal, porque ahí ya dan terapia, ya hay médicos, entonces es como que más personalizado. Si gustan dar una conclusión rápida cada uno para ya dar por finalizado el episodio. Sí, pues a mí me gustaría que existieran más escuelas regulares, pues como se dice, actualizadas, porque creo que hoy en día también, aunque hay mucha información, los profesores como que solo se dedican pues así que a dar clase y pues no saben o cómo manejar las necesidades que los alumnos tienen y solamente se quedan como que, ay, pues no es mi problema, no estoy especializado y pues hasta ahí, ¿no? Y yo creo que sí deben de existir escuelas regulares con más atención e incluso más que estén adaptadas a las necesidades de cada alumno, ¿no? Pues mira, yo como conclusión, y por todo esto que hemos platicado, yo lo que pediría a las personas que ven este podcast, más a los padres de familia, que sí nos ayuden en cuanto al trabajo colaborativo con los pequeños, ya que sí habemos muchos maestros donde sí nos interesa trabajar con la diversidad de nuestros alumnos, pero también necesitamos el apoyo de los padres de familia, porque muchas veces ven a la escuela como guardería y ahí te dejo a mi niño de 8 a 12:30, de 8 a 2:30 o de 8 a 4 de la tarde, que son los diferentes horarios de las escuelas, pero piensan que ya por dejarlos en la escuela ya pues el maestro hace magia, ¿no? Y no es así. Es como lo comentaba anteriormente, es un trabajo en equipo, padres de familia, profesores y alumno, para que esto pueda resultar de la mejor manera hacia el bien de los pequeños. Pues bueno, para concluir, a mí me gustaría decir que me da gusto que haya profesores como usted. Gracias. Ya que pues son más que necesarios actualmente. Esa cuestión de que se mantengan actualizados, de que sean atentos con los niños, de que estén, pongan atención a si están bien, si están mal, y que no solamente sea esa cuestión de aprender las tablas de multiplicar o aprender dónde van los acentos, etcétera. Pues es muy, considero que es muy importante. Y también que estén como abiertos incluso a aprender de ellos, ¿no? Y que tengan esa paciencia y ese cariño tanto a la profesión como hacia los alumnos. Y pues, ¿qué opina usted, producción? También que dé su opinión, producción. Yo digo que dé su opinión, producción. ¿De quién quedamos batallito? Yo, hola. Pues, como dicen, es fundamental que hayan más maestros con una mayor inclusión, porque como lo mencionaron en las antiguas escuelas, hubieron muchas distinciones, muchas discriminaciones hacia, más que todo, las personas con alguna discapacidad. Pero pues es muy bueno que existan maestros como usted que generen como esa gran cambio dentro de un aula. Eso sería todo. Y bueno, muchachos, por nuestra parte sería todo, por vernos, por escucharnos también, por su atención. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchachos, por nuestra parte es todo, así que a ustedes muchas gracias y muchas gracias a la profesora Alejandra Jiménez por aclararnos estas dudas y por profundizar más este tema. No, gracias a ustedes, chicos, por la invitación. hasta la próxima.